¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, Brenda, y buenas tardes también a quienes nos escuchan. Preguntarle, ¿qué es lo que nos deja de ver el sexenio del actual presidente en materia de derechos humanos en nuestro país? Bueno, creo que el informe ayer del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues hace de alguna manera un balance de estos 5 años y lo que plantea, bueno, pues es uno, que hay una situación creciente de violencia e inseguridad, de impunidad y corrupción, y que frente a eso pues no ha habido una acción de gobierno eficaz para resolverla, y que eso pues está teniendo una consecuencia, como también lo decía el presidente de la CNDH, de dolor y de pues sufrimiento en la sociedad. Y creo que pues yo diría que es otra manera de describir lo que desde tiempo atrás se ha planteado, que pues México pasa por una crisis de derechos humanos y una crisis de violencia e inseguridad. Claro. Edgar, comentarle acerca de esta polémica ley de seguridad interior. Ya escuchábamos a Salvador Cienfuegos, incluso hemos tenido casos, en el caso de vocero de seguridad Tamaulipas, hace poco una agresión en contra de marinos allá en el norte del país, en donde decían, es que este no es nuestro trabajo, este es el trabajo de las policías locales y no tendríamos por qué estar pasando por esta situación. ¿Qué sabor de boca nos deja a los mexicanos esta ley de seguridad nacional? Pues yo creo que es una ley, digamos, por un lado que, aunque el general Cienfuegos diga que no la pidieron, pues la realidad es que han venido demandando un marco. Hasta donde sabemos, ellos tuvieron una intensa interlocución en su momento con el Congreso, y creo que buena parte de los contenidos sí reflejan las propuestas del Ejército y de la Marina. Entonces sí es una ley que ellos pidieron. Segundo, es una ley evidentemente que hoy está en cuestionamiento y en debate en la Suprema Corte de Justicia. Y creo que aunque ellos digan que no la pidieron y que no hay marco jurídico, la realidad es que había alternativas. O sea, se podía haber resuelto este problema bien regulando el artículo 29 constitucional, donde se establece que en una situación de crisis puede haber una determinación donde participa el Ejecutivo con el Legislativo y la Suprema Corte para limitar derechos y garantías y tener una intervención para, digamos, resolver la problemática. O bien vía el artículo 116 constitucional, que establece que cuando un Estado está siendo rebasado por una situación de violencia y de inseguridad, puede pedir ayuda a la Federación. Pues había otras vías que nos aseguraban, por un lado, una participación del Ejecutivo y de los otros poderes como contrapesos, y no una ley de seguridad interior que tiene el riesgo de que le deja un margen de discrecionalidad muy alto al Ejecutivo, particularmente al presidente, sin mecanismos de control, y donde supedita por completo con esa ley toda la seguridad bajo responsabilidad civil, la deja supeditada a los controles y mandatos de los militares, lo cual es parte de los riesgos significativos que representa esta ley. Y bueno, además de que con la aplicación de esta ley pues se pueda dar lugar a nuevos casos de violaciones graves a los derechos humanos. Y que además, Edgar, la aplicación de esta ley dejaría en el olvido por completo las mejoras de condiciones laborales para las policías locales. Por supuesto, yo creo que el tema es ese también, y por eso creo que se insiste. El punto del problema Estado es que hasta ahora ha habido dilación en las decisiones o malas decisiones que han impedido que a nivel federal y a nivel de los estados haya un proceso progresivo de profesionalización de las policías, y lo que vemos es un deterioro. Eso acentúa el tema de la violencia y de la inseguridad. Así es. Investigador Edgar Cortés, lo saluda Alejandro Alfaro, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Me gustaría conocer su opinión, su perspectiva de este evento que veíamos ayer y que veíamos a un comisionado haciendo señalamientos bastante fuertes frente a un presidente que responde como si viviera en otro mundo. Pues yo creo que lo que vemos es eso, como una distancia entre el informe, creo que bastante crítico de la CNDH, y yo diría una especie de respuesta de cortesía, si se puede llamar así, del presidente Peña Nieto, donde simplemente dice que pues están haciendo bien las cosas, que falta, etcétera,
pero que realmente no responde a ninguna de las críticas y de los cuestionamientos, incluso muy directos al presidente. Está el ejemplo que venía en la nota, de que hace un año, en el anterior informe del presidente de la CNDH, dio instrucciones a las autoridades federales para que cumplieran las recomendaciones y prácticamente no pasó nada, y le insiste el presidente de la CNDH en que ojalá pueda eso reiterar la orden y se pueda operar, pero pues finalmente no hay. Entonces creo una respuesta del presidente. Creo que lamentablemente pues pareciera que ya el presidente Peña Nieto da por terminado en la vida de los hechos de su gobierno y solo está esperando que llegue el 1 de diciembre. Sí, hay que recordar que todavía faltan varios meses para que eso suceda y esperemos que no suceda nada que dañe nuevamente los derechos humanos en nuestro país ni a ningún ciudadano más aquí en México. Edgar Cortés, gracias por haber platicado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Edgar Cortés.